hermanos que nos ven en línea de repente dicen, ya se tardaron mucho, ¿por qué no empieza la transmisión? Bueno, porque aquí estamos de fiesta y la transmisión empezamos después, pero ya estamos aquí desde temprano, estamos orando, compartiendo la cena del Señor, estamos en alabanza y bueno, ya cuando llega el momento de la palabra, pues es cuando empezamos a transmitir. Alguien me pidió que transmitiéramos la alabanza. La verdad es que si transmitimos la alabanza, existe la posibilidad, no que sea una regla, pero existe la posibilidad de que nos bajen el video. Entonces, por cuestiones de derechos de autor. Porque las canciones que cantamos aquí no son nuestras, tienen derechos de autor. Son grupos cristianos que grabaron su música y ellos pues exigen que se den los derechos de esa música. Entonces, por esa causa no subimos la alabanza. Y luego empezar la transmisión con la cena del Señor, interrumpirle, volver a empezar, pues sí es un poquito complicado para nosotros, pero primeramente yo lo estaremos haciendo. Así es que a quienes nos ven en línea, pues una disculpa porque parece que empezamos tarde. No, ya estamos aquí desde hace rato. Así es que vamos a la palabra. Hoy anoche estaba terminando el mensaje y resulta que antes de irme a dormir, ya habiendo terminado el mensaje, resulta que vinieron dos palabras acerca de cómo deberíamos de ser delante del Señor. Por supuesto fue por parte del mensaje que había escrito, pero cuando me fui a acostar, estas dos palabras me daban vueltas en la cabeza y eran tenaz e inoportuno. Y algo decía en mi corazón, tenemos que ser tenaz e inoportunos, delante de Dios. Así es como tenemos que ser. Y con eso me fui a dormir. Entonces cuando me levanté en la mañana, pues me levanté con eso. Y eso es lo que quiero hablarles hoy. El mensaje que había preparado esperará para el momento en que Dios me lo indique. Pero hoy quiero hablarles precisamente de ser tenaz e inoportuno. Y tuve que investigar qué es ser tenaz. Bueno, uno puede hablar de la tenacidad, decir, no, esa persona es muy tenaz o requieres tenacidad para lograr cierta meta o cierto objetivo. Pero mire, una persona tenaz es aquella que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere hacer o conseguir. Es decir, una persona tenaz es una persona que persevera y persevera y persevera hasta lograr lo que se propuso, lo que quiere alcanzar. Entonces, normalmente eso pasa en una persona que se llama que es tenaz o que se dice que es tenaz. Pero me encontré, fíjense con esto, de lo que habla la tenacidad en los materiales. Sabía que los materiales tienen tenacidad. La madera, el fierro, el plástico tienen tenacidad. Y uno dice, ¿cómo un objeto puede ser tenaz? O sea, las personas son tenaces, pero un objeto. Bueno, en cuestiones de materiales hay una característica, una cualidad de los materiales que es la tenacidad. Y me llamó la atención y por eso se lo quiero leer. La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto, por acumulación o dislocaciones. Se debe principalmente al grado de cohesión entre moléculas. Es decir, la capacidad de las moléculas que tienen de aguantar ciertos golpes, impactos, rompimientos, es lo que le da la tenacidad a un material. Un material tiene mayor tenacidad entre más resistencia tenga. Y esa resistencia es el reflejo de lo que logra la cohesión de sus moléculas. Y me hizo pensar acerca de la tenacidad de las personas. Muchas personas desistimos porque no hay una cohesión dentro de nosotros. No hay una fortaleza, nos rendimos rápido, nos damos la vuelta rápido, escapamos de una conversación porque ya se puso difícil rápido, porque nos falta tenacidad, nos falta aguantar más, resistir más para lograr lo que queremos lograr. Muchas veces lo que queremos lograr no es lo correcto. Por ejemplo, en una discusión no queremos tener paz, lo que queremos es tener la razón. Y entonces ya no somos tenaces, somos tercos. Entonces nos entercamos para lograr ganar esa discusión y mantenernos victoriosos en esa discusión. Entonces no es que seamos tenaces, somos tercos, porque lo único que estamos buscando es demostrar que nosotros tenemos razón. De ninguna manera estamos buscando resolver el problema, encontrar una solución o lograr un objetivo.
Entonces, le agregaría a la característica de la tenacidad, para que podamos identificar que somos tenaces o tenemos tenacidad. Me gustaría agregarle el hecho de que tiene que tener un objetivo esa tenacidad. No se trata de ser terco por ser terco, porque la terquedad nos lleva a la necedad y entonces nos volvemos necios. Y somos necios ante las circunstancias, ante lo que nos pasa, ante las dificultades. Y entonces hay cosas que ni siquiera nos convienen, pero ahí estamos. No queremos eso, no buscamos eso, pero somos tan tercos que ahí estamos. No nos beneficia, no nos ayuda, no nos bendice, no nos va a hacer lograr una vida mejor, pero ahí estamos, duro y dale, hasta que finalmente se logra lo que buscamos o logramos lo que buscamos, pero no nos beneficia. Entonces la tenacidad no es la terquedad. Para que quede claro, la tenacidad es la capacidad que tenemos de sobreponernos ante la adversidad para lograr un objetivo. Entonces ustedes y yo necesitamos ser tenaces. Ahora, ¿tenaces en qué? ¿Tenaces ante la vida? ¿Tenaces ante las circunstancias? Para mí me gustaría ser más bien tenaz ante Dios. Insistir ante Dios. Insistir hasta lograr lo que busco. Insistir hasta que Dios escuche mi oración y me dé una respuesta. Y entonces, en algunas ocasiones, parece que no solamente necesitamos ser tenaces, sino también inoportunos. A veces creemos que el mejor momento para orar y buscar a Dios es en la iglesia. Es el momento del ayuno y la oración. Es el momento de ser espirituales. Y hay personas que están desesperadas en un momento difícil, que no ven la salida de lo que les está pasando, y dicen, ahora que vea al pastor para que ore por mí. No, hermano, en ese momento, aunque parezca inoportuno, aunque parezca que no estás en el lugar correcto, imagínese una persona que está en peligro y que su vida está en riesgo. No se va a esperar hasta el domingo a que el pastor ore o a que el pastor le conteste la llamada para recibir una oración que le ayude a salir de esa dificultad. Ese momento quizás no sea el más oportuno. Y a veces tenemos miedo porque decimos, es que ¿cómo puedo orar aquí en el camión? La gente me va a ver. ¿Cómo voy a ponerme a orar aquí y poder decirle a Dios, Señor, ayúdame, rescátame, sálvame? Si la gente me va a ver, es viejo ridículo. Dios ni existe. ¿Cómo ahorita te atreves a pedirle a Dios? Incluso yo he oído cristianos que cuando uno está desesperado y uno empieza a decir, Señor, ayúdame, ¿por qué no oras antes? Debiste haber orado antes de tu problema. Ahorita que tienes el problema encima se te ocurre orar. Y hay gente cristianos que critican a otros cristianos por estar orando en el momento más inoportuno. La verdad es que si algo, una característica encuentro en la palabra de Dios, que muchos de los personajes que están descritos ahí fueron tenaces e inoportunos. El momento no fue el más adecuado. No fue el momento preciso para hacer lo que se tenía que hacer. Y es cierto, tenemos que prepararnos. Es cierto, tenemos que estar listos para la adversidad. La misma palabra de Dios nos enseña que estemos preparados, que estemos listos, que nos adiestremos, que vivamos una vida espiritual para el momento difícil. Los días son malos, dice el apóstol Pablo. Entonces, es verdad que tienes que estar preparado. Pero ¿qué hay cuando la situación te rebasa? Cuando el problema es más grande que tú, cuando parece que el momento no es el adecuado para pedirle a Dios, pero es el único momento que tienes, porque ya no habrá otro momento. Ha habido personas con las que me he encontrado en el camino de mi vida, que están en medio de un problema, que me piden ayuda, y me he tenido que bajar del carro, he tenido que dejar de hacer lo que estoy haciendo para pararme y orar por ellos. Les ha tocado a mis hijos ver cómo yo me bajo para orar por alguien en la calle. Y pudiera ser el momento más inoportuno y hasta vergonzoso decir, ay, ya está mi papá otra vez ahí orando por otro en la calle. Ay, los van a ver. Bueno, quizás sea el momento más inoportuno, pero yo creo que a veces es el único momento que tengo. Porque no sé si voy a volver a ver a esa persona, porque no sé cómo le vaya a ir a esa persona. Yo tengo la seguridad de que vuelvo a casa, porque Dios está conmigo, pero Él no sé. No sé si esa persona pueda volver a casa, no sé si sea el último momento o la última oportunidad que tenga para que alguien no le ore por él y lo bendiga. Entonces, quizás no sea el momento más oportuno para clamar a Dios, quizás no sea el momento más oportuno para ser tenaz, para perseverar hasta lograr tu objetivo.
pero es el único momento que tienes. Y algo que no debes olvidar es que en tu corazón tiene que existir esa tenacidad, ese deseo en tu corazón de lograr tu objetivo. Muchas personas desisten, incluso cristianos. He visto cristianos que desisten y que cuando sienten en el corazón un llamado de parte de Dios a decir: hijo, ven, quiero consagrarte, quiero usarte, quiero bendecirte, quiero que seas un instrumento de mi gloria en la tierra, y uno se emociona, dice: amén, sí, yo quiero ser ese instrumento de Dios, quiero hacer milagros, quiero ganar al mundo para Cristo, y uno empieza emocionado. Cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan los golpes, cuando nos encontramos en la oposición, cuando la gente nos juzga y nos critica porque ya somos aleluyos, ya somos cristianos, nos empiezan a criticar y a juzgar, entonces ahí decimos: no, creo que no tengo que ser tan tenaz. Creo que no tengo que demostrar que soy cristiano, porque es inoportuno, es inapropiado, porque alguien se va a ofender si yo hablo de la fe, si yo hablo de Dios, si yo digo cómo tiene que ser la vida, si yo resisto a la corrupción y digo: yo no participo de eso, eso no es parte de mi vida. Y entonces cedemos, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Van a decir que soy un mandilón? ¿Que me pega mi mujer porque no participo de la fiesta? ¿Porque no participo del vicio? Dice: ay, te pega tu mujer. Y uno: no, ¿cómo voy a permitir que me digan que me pega mi mujer? Sí me pega, pero no lo tienen que hacer público. Entonces accedo y digo que sí, porque no puedo ser tenaz, porque no puedo resistir, porque no puedo aguantar. Porque siempre vas a encontrar una oposición que te diga: tú no eres un buen cristiano. Tú no puedes dar testimonio. No puedes hacer que una persona se salve. Hay películas que me hacen llorar desde el principio. Una escena, soy chillón con las películas. Y esta semana mi esposa y yo vimos una película de el testimonio de un hombre, un cristiano, que andaba, se la voy a espolear, se la voy a platicar. Y esta película se llama El Rescate. Creo que sí, Rescate, algo así. Y resulta que es un motociclista que estuvo en prisión, sale de prisión, era traficante de droga y lo metieron a prisión. Cuando se acaba el tiempo de su prisión, sale y se vuelve a encontrar con su esposa va por él. Cuando sale de prisión, y resulta que su esposa ya es cristiana. Era una bailarina ella era bailarina de centros nocturnos, era una stripper, y ahí eso se dedicaba. Pero mientras él estuvo en prisión, el Señor la alcanzó a ella y ella se salvó. No solamente ella, su hija y su suegra, su mamá de él, se convirtieron en Cristo. Entonces la familia ya era cristiana, el único que no era cristiano era él. Le va mal, trata de ser rebelde ante el llamado a Dios, finalmente toca fondo, como todo aquel que conoce al Señor en momentos difíciles. Cuando tienes un corazón rebelde para Dios, siempre vas a tocar fondo. Entonces él toca fondo, se convierte a Cristo, pero ahí no termina la cosa. Empieza a congregarse, empieza a servir, empieza a prosperar, le empieza a ir bien, y de repente siente en su corazón el llamado de Dios para construir una iglesia. Y la construye. Y de repente viene a esa iglesia un predicador que tiene misiones en África, y platica de cómo están las cosas en África, que no están sencillas hasta hoy todavía. Y entonces él es movido en su corazón, dice: creo que tengo que ir a África. Yo soy constructor, sé construir casas. ¿Por qué no voy a ayudar a la gente de África a construir casas? Voy a ir. Y va. Y resulta que estando allá se da cuenta de que los niños en África son reclutados por los ejércitos para volverse asesinos. Y los que no quieren son asesinados. Él lo ve y es movido en su corazón a construir un orfanato en la ciudad de Sudán, en una parte conflictiva, en medio de la guerra, a la mitad del camino entre los malos y los otros malos, porque ambos eran asesinos. Entonces ahí construye un orfanato, y él dedica su vida a proteger a esos niños. Hasta el día de hoy sigue existiendo ese lugar. Siguen rescatando niños de esos pueblos, porque asesinan a los padres, porque ellos quedan huérfanos, porque tienen que vivir
De verdad, la película está interesante y desde que lo vi me puse chilla. Así es que, al final de la película, él se desespera tanto porque ve a los niños morir. Niños, por cantidades impresionantes, son asesinados por causa del conflicto que existe allá. Y entonces él lo ve y se desespera. Se desespera al grado de no saber qué hacer. Sam Chandler es el hermano, el protagonista de esta historia. Sam Chandler, por si luego lo quieren buscar. Y es real, existe este hermano. Y entonces este hermano es movido en su corazón a perseverar. Llega el momento de la desesperación que pierde el rumbo, la razón del por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, y se convierte también él en un asesino. Un asesino enojado, ganado por el enojo, por matar a otros niños, porque mataban a los niños. Entonces él empieza a matar a los asesinos de los niños, con la justificación de que lo estaba haciendo para Dios. Al final su tenacidad lo hace que se desvíe un poco, pero vuelve al camino y vuelve a hacer lo correcto y sigue haciendo la obra del Señor allá. Cuando terminamos de ver la película, mi esposa me pregunta: ¿qué piensas acerca de esto? De que un hombre cristiano tome rifle en las manos y vaya a matar personas que matan niños. ¿Qué piensas de esto? Y le dije algo a mi esposa que después me quedé pensando acerca de que dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes funciones. Hay gente que sentirá en su corazón hacer. Lo que es importante es no olvidarte de qué es lo que Dios te llamó a hacer. Si este hombre hubiera renunciado en el primer obstáculo, porque el primer obstáculo es que después de que construyeron varias cosas, allá los rebeldes vienen y les queman todo. Les quemaron todo. Lo que él había construido en varias semanas, en una noche les quemaron todo y asesinaron a gente. Entonces él desesperado está a punto de regresar, se llama al aeropuerto, le habla a su esposa y le dice: quemaron todo, ya no puedo más, me rindo. Y su esposa le dice: no puedes rendirte porque Dios te dio un propósito. Y eso me hizo pensar que cuántas veces te has rendido porque encuentras un obstáculo en tu vida cuando hay un propósito. Cuando sientes el mover de Dios en tu corazón, dices: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Imagínate que en tu entorno, la gente que está a tu alrededor está a punto de morir. No tiene otra oportunidad. Tú sabes que están a punto de morir. Lo que nosotros pensamos es: ay, ¿qué ropa me voy a poner el domingo? Y nos olvidamos que hay un propósito, que tu vida tiene un propósito. Ay, ¿a dónde me iré de vacaciones este año? Y la gente a tu alrededor está muriendo. Tus amigos. Y sin embargo, mucha gente murió sin escuchar alguna vez de quién era Jesús. Y nos hemos olvidado de ser tenaces y ser inoportunos. No queremos testificar que somos cristianos porque es inoportuno. No se vaya a ofender, no se vaya a molestar, no me vayan a dejar de hablar. ¿Qué tal que si pierdo en lugar de ganar? Y dejamos de creer que la tenacidad y la insistencia de nuestro corazón puede salvar la vida de alguien. Les voy a mandar el link de esa película. Nosotros lo vimos en una de las plataformas de streaming, pero me parece que está también en YouTube, así es que les voy a mandar el enlace para que lo vean ahí. Si está ahí en YouTube, ¿no? Se lo vamos a mandar para que la vean. El fin de semana, hoy, en lugar de ponerse a ver fútbol, siéntese a ver esta película y pregúntese: ¿cuándo renuncié a mi propósito? ¿Cuándo renuncié a lo que Dios quería que yo hiciera? ¿En qué momento me rendí? ¿Cuándo dejé de ser tenaz? ¿Cuándo me quebré ante la adversidad? ¿Y en qué momento creí que era inoportuno hablar de Jesús? No es inoportuno. Pero, ok, vuelvo al tema. Eso tenía que decirlo, pero vuelvo al tema. No tenía nada que ver, pero vuelvo al tema. Entonces nosotros tenemos que ser tenaces e inoportunos. ¿Tú esperas un milagro de parte de Dios? ¿Esperas que Dios haga algo para ti, por tu familia? Hermano, tienes que ser tenaz. Tienes que insistir. Pastor, ¿pero en qué momento? En cualquier momento. Cuando tengas el agua hasta el cuello, cuando sientas que te duele mucho, cuando crees que ya no puedes más, cuando crees que ese es el momento más de mayor profundidad en tu vida, de mayor hundimiento en tu vida, es el mejor momento para clamar.
A mí me llama la atención que Pedro empieza a caminar sobre las aguas, que es maravilloso cuando caminamos sobre las aguas, cuando empiezas a creer y dices, wow, Dios está conmigo, Él me va a ayudar, Él me va a sanar, Él me va a restaurar. Y empiezas a caminar sobre las aguas, crees que todo va a ser de maravilla, y de repente las olas, volteas a ver los problemas, te empiezas a hundir. Y lo que me llama la atención es que Pedro no llamó a Jesús cuando el agua le llegaba a los tobillos. Pedro se empieza a hundir y no le habla a Jesús cuando tiene el agua hasta las rodillas. Dice, caray, me estoy hundiendo, ya no puedo caminar. ¿Sabe cuándo habló Pedro? Cuando ya tenía el agua hasta el pecho. Cuando ya se estaba hundiendo, dice, Señor, me estoy hundiendo. No hay un momento oportuno para clamar a Dios. Normalmente los momentos en que oramos son inoportunos. Son cuando ya la regamos, cuando tomamos una mala decisión, cuando estamos en el lugar incorrecto, cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, cuando acabamos de ofender y lastimar a alguien y decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿cómo lo restauro? ¿Cómo le pido perdón? Cuando tomaste una mala decisión, te gastaste el dinero de manera equivocada, te endeudaste, hiciste un mal negocio, dices, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Ese es el momento. Es un momento inoportuno, pero es el momento de clamar. Es el momento de decirle al Señor, Señor, estoy con el agua hasta el cuello, me estoy hundiendo, no puedo más. Y tienes que insistir con tenacidad, no rendirte. ¿Sabe? En la Biblia encuentras muchos personajes que fueron tenaces e inoportunos. Te puedo hablar de Esther, la reina Esther, ¿se acuerdan? Están por asesinar a su pueblo y Mardoqueo le dice a Esther, o nos ayudas o Dios te va a hacer un lado, pero Dios nos va a salvar de esto. Y Esther le dice a Mardoqueo, para este tiempo he llegado, para esta hora nací. Este es mi momento, si muero, que muera. Y se presenta ante el rey Asuero y le dice, rey, oh rey. En el momento más inoportuno, ella no podía estar delante del rey. Ella no podía venir delante del rey. Y sin embargo llega delante del rey y el rey le escucha y no resolvió el problema. Es decir, no pudo quitar el edicto del rey. Porque el edicto ya estaba dado. Y cuando el rey da un edicto no puede ser revocado. Pero lo que hizo el rey fue complementar el edicto. ¿Ok? Van a matar a los israelitas, esa es la orden, que los asesinen, pero mi orden es que los israelitas se puedan defender. Y hoy, hasta el día de hoy, los judíos celebran el día de Purim. Perdón, que es la celebración de la liberación del pueblo de Israel en medio de esta batalla. Y ganaron, salieron vencedores. Y todos los enemigos de Israel que querían asesinarlos fueron derrotados. Por causa de que una mujer, la reina Esther, fue inoportuna, pero fue tenaz. Y le dijo a Mardoqueo, le mandó a decir, ustedes ayunen, yo voy a ayunar, vamos a ponernos en ayuno y cuando llegue el momento me voy a presentar delante del rey de manera inoportuna porque puedo perder la vida. Si yo me presento delante del rey y el rey se enoja conmigo, acababa de pasarle a la reina Basti, que era la reina que más amaba el rey Asuero. Y la asesinó por rebelde, por ser inoportuna, por ser orgullosa y soberbia. Y dijo al rey, bueno, con que mucha reina, ¿no? ¡Pum! Que la mata. Y es Esther quien ocupa su lugar. Entonces Esther sabe que ella puede morir. Si ella es inoportuna delante del rey, puede morir. Si ella insiste con una terquedad en su corazón, puede morir. Y sin embargo lo hace. Y lo que logra no fue deshacer el problema que tenían los israelitas, pero fue darles la oportunidad de salir de ese problema. A veces nosotros oramos e insistimos y esperamos que ya con nuestra oración, ¡pum!, el milagro cambie y entonces todo se vuelva maravilloso. No, probablemente no cambie. Probablemente no se acabe el problema, pero estoy seguro que cuando tú oras y eres tenaz y a lo mejor inoportuno delante del Señor, estoy seguro que a lo mejor no se resuelve el problema como por arte de magia, pero lo que sí estoy seguro es que vas a tener la oportunidad de resolverlo. Vas a encontrar la salida. Vas a saber cómo resolver esa necesidad, cómo ayudar a esa persona, cómo lograr tu objetivo, cómo alcanzar tu meta. De algo que parecía imposible, le vas a ver la salida. ¿Sí está conmigo? Porque muchos oran y dicen, Señor, que se paguen mis deudas. Y al otro día te levantas y revisas tu aplicación en el celular y esperas que la cuenta aparezca. Ya no debes nada, felicidades. Se pagó desde el cielo. Y abres tu cuenta y dices, ay, sigo debiendo lo mismo. Ay, hasta con intereses ya me cargaron los de este mes. Porque parece que el problema no se resuelve. No es magia. La fe no es magia. La tenacidad y el ser inoportuno
Dios, delante del Señor, no es que va a suceder magia en tu vida, lo que vas a encontrar las cosas más profundas. Yo no podría decir, ay, Nicodemo la regó, era un mencito Nicodemo. No, ¿sabe qué pasó? Al final, ustedes pueden leer en el Evangelio según San Juan, cómo al final Nicodemo es uno de los que ayudan a José de Arimatea a bajar a Jesús de la cruz. Nicodemo se convirtió. No fue una conversión inmediata, no fue un cambio inmediato, pero la palabra que Jesús le habló esa noche, por ser tenaz y por ser inoportuno, Nicodemo, esa noche Jesús le habló tan profundo que dejó una huella en la vida de Nicodemo que a la larga produjo un cambio. Entonces no es precisamente que tú esperes que tu esposo, que tus hijos, que tu esposa, o sea, wow, ya se convirtió, ahora es un santo, flota en el aire, míralo cómo vuela, alas le salieron. No, probablemente le lleve tiempo, pero la palabra es tan eficaz y tan profunda que puede cambiar la vida de una persona. No inmediatamente, pero sí lo hará. Tarde que temprano, por una razón, porque Nicodemo. Sin embargo, él se quedó ahí, esa charla, esa conversación. Jesús le dio a Nicodemo la revelación que hoy usamos como más profunda en las cosas espirituales. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Pero que tú insistas, que seas tenaz, que seas inoportuno a veces. Esa palabra cambie la vida de una persona. Y esa persona pueda conocer a Jesús y pueda ser un verdadero discípulo de Cristo. Puedo hablarte de otro, de Abraham. Abraham se puso a interceder por Sodoma y por Gomorra. Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, se acabó. Y entonces Abraham es inoportuno. Insiste con el Señor. Y dice, Señor, ¿y si hubiera 50 justos, destruirían la ciudad? Y dice, no, si hubiera 50, salvo la ciudad por esos 50, por amor a esos 50. Bueno, si no hubiera 50, hubiera 10. Por amor a esos 10 los salvaría. Señor, y si no hubiera 10, que hubiera uno. Y Dios le dice, por ese uno lo salvaría. Pero ni Lot era justo. Y entonces Abraham le dice, bueno, tengo un sobrino ahí. A lo mejor no es justo, pero tengo un sobrino ahí que quizás pueda salvar. Y Dios manda a un ángel, bueno, unos ángeles, para hablarle a los, le dice, sal de la ciudad. Y no mires atrás. Y lo salva, a él y a su familia. Entonces uno espera, cuando tú eres tenaz, a lo mejor, y inoportuno delante de Dios, a lo mejor esperas que Dios te responda así. Señor, te pido por mi familia. A lo mejor no salvas a toda la ciudad, pero podrás hacer la diferencia en uno. A lo mejor no eres llamado a salvar a toda una ciudad, pero sí puedes salvar a uno. Hacer la diferencia en la vida de uno. Pedimos por las naciones, Señor, salva a México, salva a China, salva a Rusia, salva a Estados Unidos, Señor. A lo mejor no tienes que salvar al mundo, pero a uno sí. A un ser querido, a un ser cercano. Y esa tenacidad y el ser inoportuno puede hacer una diferencia. ¿Sí está conmigo? Ahora, pastor, ¿cómo puedo hacer que eso pase en mi vida? Déjame contarte. En 2 de Timoteo, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser tenaz e inoportuno. Es uno de los consejos que a mí me gustan mucho, que Pablo le da a sus discípulos en sus cartas. Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe a los Efesios, le escribe a los Colosenses, a los Corintios. Pero hay cartas personales como las que Pablo escribe a Timoteo, a Tito, a Filemón, que no es para toda la iglesia. Bueno, hoy la leemos toda la iglesia, pero en ese momento eran instrucciones para esas personas acerca de las cosas que tenían que hacer. Y le escribe a Timoteo 2 cartas. Y en la segunda carta, el apóstol Pablo le insiste acerca de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Amén.
Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? Ojo, lo que dice Pablo. Dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Esta es la razón por la que tienes que ser tenaz e inoportuno. Esto de predica a tiempo y fuera de tiempo es ser tenaz e inoportuno. Tienes que redarguir, tienes que enseñar. Pero mire por qué. Porque es importante ser tenaz e inoportuno. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, eso es tenacidad. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una de las razones por las que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé tenaz, sé inoportuno, a tiempo y fuera de tiempo, en el momento correcto y no en el momento correcto. La razón es, dice Pablo, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde la gente va a ser engañada, donde el corazón de muchos se va a enfriar, donde el corazón de las personas se va a desviar, donde lo que van a querer oír es cosas que les emocionen, cosas que les gusten, cosas que les hagan sentir bien. No van a querer escuchar la sana doctrina, no van a querer escuchar la verdad de la palabra. Van a querer escuchar las cosas que se adapten o que se ajusten a sus propias creencias, pero no a lo que Dios tiene para ellos. Y una de las cosas que hoy vemos, hoy, en esta época, es esto de lo que le habla Pablo a Timoteo hace casi 2000 años. Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que va a venir, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Prepárate. Prepárate para hablarle a la iglesia. Prepárate para hablarle a la gente, a tiempo y fuera de tiempo. Prepárate para decirles lo que es importante. Hermano, hay cosas que tú vas a ver que pasan y vas a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué me gustan estas cosas, pero estas cosas no me gustan? ¿Por qué sí quiero de Dios, pero hay cosas que no me gustan de Dios? ¿Por qué sí quiero ir a la iglesia? Porque se siente bien, porque me fortalezco, tengo fe, recupero fuerzas. Pero a veces no quiero ir y me ganan las ganas de no ir. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Es esta lucha. Es esta lucha que hay dentro de nuestro corazón. Hermano, hermana, tienes que insistir con tenacidad. Hacer resistente tu interior. Para que cuando vengan los golpes de la necesidad, de los afanes, de tus necesidades, cuando vengan esos golpes, tú te puedas levantar y decir, yo continúo. Voy a seguir. Aún no he visto todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Aún no logro todo lo que Dios quiere para mi vida. Y no se trata de emocionarte cada 8 días en este lugar y decirte, hermano, Dios tiene cosas extraordinarias para ti. ¿Cuándo lo crees? Levanta su mano, vaya hermano. ¿A qué te emociona? Si en los primeros golpes de la vida te vas a desanimar. ¿Para qué te doy una ilusión de algo que tú no puedes creer? Porque eso es una ilusión. Una ilusión es una emoción dentro de tu corazón que se construye en tu imaginación para darle sentido a tu vida. Nuestra fe no es ilusión. Nuestra fe es algo real. Todavía no lo veo, pero sé que está ahí. Sé que lo voy a lograr, sé que lo voy a alcanzar. Aún no he llegado. Por eso tengo que ser tenaz. Por eso tengo que ser inoportuno con el Señor. Y decir, Señor, ya te había pedido esto, pero perdón que te lo pido otra vez. Abraham le dice a Dios, Señor, permíteme ser necio e insistir en esto cuando está intercediendo por Lot. Si he hallado gracia delante de tus ojos, permíteme que insiste en esto. Te voy a volver a hablar del mismo tema. A lo mejor tú ya quieres cambiar de tema, Dios, pero yo sigo en el mismo renglón.
Probablemente Dios ya te quiere hablar a ti de la revelación del Apocalipsis y tú todavía no sabes cómo pagar la cuenta de mañana. Y el Señor dice, hijo, ya es para que estés viendo el final de los tiempos. Sí, sí, pero ¿cómo le hago para pagar mañana? Hijo, ya es para que flotaras con los ángeles y oraras por la unción y el derramamiento del Espíritu en multitudes. Sí, Señor, pero, híjole, tengo a mi hijo enfermo, ¿cómo le hago? Y no sabemos cómo salir de los problemas básicos porque parece inoportuno decirle a Dios que no estoy listo para dar el siguiente paso. Dios ya te quiere llevar al siguiente paso y tú todavía estás en pañales. No es ser inoportuno. Perdón, no es ser necio, es ser inoportuno. El Señor quiere llevarte a un paso más adelante y tú todavía estás 10 pasos atrás. ¿Cómo le hago, Señor? Bueno, insiste. Señor, sigo con este problema. Señor, sigo con esta necesidad. Hasta que tengas la certeza en tu corazón de que está resuelto. Aquí les hemos enseñado cuánto tiempo tenemos que orar por una petición. ¿Cuánto tiempo oramos? El que sea necesario. ¿Cuánto? ¿5 minutos? Si 5 minutos son necesarios, hermano, ora 5 minutos. Pero si todavía sientes el miedo de lo que te va a pasar, si todavía estás preocupado por lo que te va a suceder, si todavía te angustian las cuentas que tienes por delante o las deudas que tienes por atrás, o sea, todavía tienes un montón de historial, y tú dices, ¿cómo le voy a hacer? Y todavía tienes incertidumbre, hermano, insiste. Sé inoportuno. Insiste al Señor, dile, Señor, aquí estoy otra vez yo. Aquí estoy otra vez con mi necesidad, con mi problema. Vienen tiempos más complicados. Pablo le dice a Timoteo, vienen tiempos muy difíciles. El corazón de la gente se va a enfriar. La gente va a querer escuchar fábulas, cosas bonitas, historias que les hagan emocionarse por dentro para decir, puede pasarme a mí. En lugar de tener una certeza. Yo no te hago una promesa de una ilusión, de algo que pudiera pasarte, no, hermano. Si lo que te de lo que te hemos hablado aquí son cosas reales que nos han sucedido a nosotros. Cosas que han pasado en nuestras vidas y que estamos seguros que pueden pasar en ti. Pero tienes que insistir. Tienes que insistir. ¿Cuánto tiempo, pastor? ¿Cuánto más tengo que orar por esto? Hasta que tengas la certeza en tu corazón de que ha sido resuelto. Hasta que tengas la confianza en tu corazón de que Dios va a obrar en ese sentido, en esa dirección. De que Dios ya lo hizo por ti. Y tienes que orar al respecto, y tienes que creerle a Dios al respecto y decirle a Dios, ok, Señor, creo lo que me estás diciendo y esperaré y confiaré a lo que tú me pidas. Voy a confiar, Señor. Mire, estas instrucciones de Pablo a Timoteo, de ser inoportuno, de ser tenaz, de insistir, tienen que ver no solamente con la salvación de las personas, sino también con la vida de Timoteo. Nosotros podríamos hablar de ser Timoteos, de ser discípulos de Jesús. Podríamos formar escuelas de Timoteos, como las hay en muchas iglesias. Porque la intención de estas escuelas es formar el carácter de los discípulos, para que los discípulos se vuelvan verdaderos discípulos de Cristo. Nosotros, la mayoría de los pastores, esperamos que el creyente, que el que simpatiza con la fe, se vuelva creyente. Y que el creyente se vuelva discípulo. Y que el discípulo se vuelva un servidor. Y que el servidor después le predique al mundo. Esa es la intención de hablar de la fe. Que tú, que simpatizas con Cristo, te vuelvas en un creyente. Y ya que creíste, ahora te vuelvas en un discípulo. Pero al final, verdaderamente seas un hijo de Dios. Y que puedas experimentar la vida de un hijo de Dios. Esa es la intención de muchos de nosotros los pastores. No lo logramos, no es tan fácil. Porque el creyente batalla con sus propios problemas. Tiene sus propias necesidades. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que hemos aprendido es darles las herramientas para que ustedes puedan defenderse. Y sigas avanzando. Y no te detengas. Entonces, una de las cosas con las que tienes que perseverar es ser tenaz. Ser inoportuno delante de Dios. Déjame contarte 3 momentos de 3 personajes en la Biblia que nos dejan lecciones acerca de ser tenaz e inoportuno.
Primero, vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer el versículo 21 al 28. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. A veces alguien se enferma y el dolor es tan intenso que quisiera que se fuera, ¿no? Y decimos, ay Señor, sáname, sáname. Pero el dolor es tan fuerte. Como el Señor nos respondió inmediatamente, vamos a ver al médico. Oiga, doctor, me duele aquí, doctor. Y entonces te da un medicamento. Y te tomas la primera pastilla y esperas que el dolor se vaya. Si el medicamento es de lenta acción, es decir, tarda en lo que absorbe tu cuerpo, porque ese medicamento se tiene que disolver en tu estómago y después se tiene que diluir en tu sangre o llevarse por tu sangre y recorrer tu cuerpo hasta llegar al punto donde te duele. Entonces a veces dicen los que saben que a veces hay medicamentos que tardan 20 minutos en generar una acción. ¿Por qué 20 minutos? Porque en 20 minutos tu cuerpo ya circuló la sangre en todas tus venas. 20 minutos tarda, quizás menos, si me equivoco, que alguien que sepa me corrija, pero al menos, perdón, cuando mucho, no cuando menos, cuando mucho, la sangre que está en tu cuerpo tardará 20 minutos en circular por todo tu cuerpo. Entrar, salir, regresar. Entonces, tu cuerpo lo absorbe, tu estómago lo absorbe, la sangre jala esos medicamentos y empiezan a recorrer por todo tu cuerpo hasta que encuentran donde te duele. Más o menos, para que se den una idea cómo funciona. Pero nosotros oramos al Señor, Señor, sáname, y no esperamos 20 minutos. Queremos que se quite inmediatamente. Y Señor, sáname, y como no se quita en 5 minutos, ya vamos por el medicamento, mejor pum, nos empinamos, ya. Y te esperas, pero si te esperas 20, no te pudiste esperar 5, pero si te esperas 20. Así somos, queremos que suceda así. Y entonces no somos tenaces, queremos que sea express el cambio. Le pido a Dios que me sane y quiero que sea rápido. Le pido a Dios que me libere y quiero que sea rápido. Le pido a Dios que me prospere y quiero que sea rápido. Ya quiero ser millonario y ando buscando a mi tía rica a ver dónde vive para ganar de su confianza. Y que me herede a mí. Porque queremos ser prósperos. De inmediato. No somos capaces de esperar. Se nos va la tenacidad. Nos rendimos rápido. Nos damos por vencidos rápido. No insistimos en nada. Pones un negocio, no pega, ay, ya quebramos. Vamos a ponerlo ahora, eran de garnachas, ahora ponemos garnachas dobles. O churritos, o pepitas, o dulces. Y andamos probando de tingo al taco porque no pegó a la primera. Hermano, no se tenaz. Tienes que insistir. Tienes que perseverar. Pastor, ya llevo 20 años con mi negocio y no prospera. Bueno, entonces hay que cambiar algo. No desistir, pero sí buscar la diferencia, algo que agregue a ese negocio, algo que haga la diferencia. Pero sigue insistiendo. ¿Está conmigo? La tenacidad te va a ayudar a lograr tu objetivo. Y en el Señor más. Lean conmigo. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Qué vergüenza, qué oso, qué dirá la gente. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. De sus amos, perdón. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para mí, esta es una lección bien grande de humildad. Tú no puedes ser tenaz delante del Señor. Tú no puedes ser inoportuno si no tienes humildad. Hay quienes son inoportunos y entran
delante del Señor y saliendo de la puerta. Aquí estoy, Dios, respóndeme, soy tu hijo, y ya, ahorita lo quiero ya, y decreto en el nombre de Jesús y lo declaro desde los cielos y ahora baja. Y cálmate. Esta mujer le dice a Jesús: mi hija está endemoniada. Y los discípulos, corre, la Señora no está haciendo pasar la vergüenza aquí, ni siquiera es judía, es sirofenicia. Es decir, su papá era de un lado y su mamá de otro, y híjole, y hicieron, y este trae las dos nacionalidades. No es alguien a quien debamos escuchar. Y el Señor le dice a la mujer: mujer, no puedo darte lo que es para los hijos. No puedo darle a los perrillos. Jesús le dijo perrilla a esta mujer. Yo para mis pulgas ya me voy. ¿Qué le voy a estar rogando a este Jesús? Pues ¿quién se cree? No somos así. Bueno, no ustedes, no, porque ustedes están aquí. Pero hay gente que dice: ya llevo yendo a la iglesia y Dios no me responde. Ya llevo orando y pidiendo así y Dios no me responde. Si Dios quisiera que yo fuera diferente, ya me hubiera respondido. Y hay quienes le dan la espalda a Jesús. La gente no hubiera aguantado. Muchos se fueron. Se apartaron de Jesús por causa de que Jesús era directo con ellos. Y se apartaron. Esta mujer no. Esta mujer fue tenaz. ¿Sabe qué es lo que le hizo ser tenaz? Su necesidad. Yo les he dicho muchas veces, mi esposa me platicaba hace unos días atrás, creo que se los comenté, me decía, estamos hablando de los talentos, y le digo a mi esposa: ¿sabes qué es lo que hace que los talentos surjan en la vida de la persona? Dice: no, ¿qué es? Digo, la necesidad. Cuando tienes necesidad te salen los talentos. Aprendes a cocinar, aprendes a coser, aprendes a bordar, aprendes a hablar, a vender. Nunca habías vendido y por tu necesidad, la necesidad de comprar. Ándale, mire, le ofrezco esto que compra el marchanquito. Nunca eres tímido como tú solo. No puedes hablar en persona, pero el hambre es hambre. Y mucha gente se rinde porque alguien más le suple para su hambre. Pero cuando tocas fondo, cuando no tienes a quién más ir, cuando no tienes a quién recurrir, te vuelves tenaz. Insistes, no manipulador. Es bien distinto, porque hay gente que se vuelve manipuladora. Ay, mira cómo sufro. Eso no es ser tenaz. Ser tenaz es decir: voy a hacer mi esfuerzo, voy a buscar en mis fuerzas, voy a buscar en mi capacidad para hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí está conmigo? No ponga cara de sufrimiento, nadie te va a creer. Van a pensar que estás estreñido o estreñida y decir: ay, pobrecita, ten un laxante porque traes una cara. No, pero ser tenaz. Esta mujer sabe por qué fue su necesidad, pero su necesidad no le hizo ser orgulloso, su necesidad le hizo ser humilde. Y esta mujer fue humilde, y cuando Jesús le dijo: eres una perrilla a la que no le puedo dar lo que es para los hijos, ella dijo: pues aún los perrillos. Le dijiste perrilla, si eso es lo que soy para ti, eso soy, pero tengo una necesidad, ayúdame en mi necesidad. Cuando pasas hambre, cuando literalmente pasas, no que no comiste en un día, no, ya llevas varios días sin comer, se doblega el orgullo y eres capaz de aceptar lo que se te da. Cuando eres orgulloso: ay, no me gustan los frijoles, se me olvida el inglés. Pero cuando llevas varios días sin comer, te comes lo que hay, te comes lo que tienes. Alguna vez les platiqué, yo vivía en la casa de un primo mío aquí, quiero mucho, y él a veces ve a veces estos videos, te mando un abrazo, primo. Y él yo estaba viviendo en su casa, en esa época, muy mala época de mi vida, y él me dio asilo en su casa. Ya me habían corrido de todos los lados y él me abrió las puertas de su casa y me recibió. Pero él y su esposa se fueron de su casa a la casa de mi tía. Y entonces me quedé yo solo. Me acabé todo lo que había en el refri. Lo que ellos dejaron me lo acabé. Y yo seguía viviendo ahí. Estaba acostumbrado a comer 3 veces al día. Bueno, al menos 2 sí comía muy bien. La comida y la cena cuando regresaba de la escuela. Pero como ya me habían corrido de la casa de mi otra tía, entonces, pues ahí me comí lo que había. Y de repente me acabé todo. Me comí las tortillas duras, me comí el pan duro, me comí todo lo que había. Y un día ya no aguantaba, llevaba 3 días sin comer. Y ya no aguantaba el hambre.
Dice, ¿y ahora qué como? Yo le busqué y me encontré una lata de chongos zamoranos. ¿Saben lo que son los chongos zamoranos? Ni yo tampoco, no sé qué sea. Bueno, pero me encontré una lata que la abro. Como nunca los había comido, cuando los abrí y los vacié en un traste, se veían horribles. ¿Qué es esto? Bueno, no sé, nunca los he comido, hacían de ser. Y que me los empiezo a comer. Sabían, hermano, pero sabían terriblemente mal. Pero me los comí. Cuando vi la fecha de caducidad, ya llevaba 2 años caduca esa lata. Yo no sé si estaban echados a perder, no sé si estaban buenos. Lo que sí sé es que nunca lo había comido. Al otro día me puse malísimo. Pero fue lo que había para comer. Cuando tienes hambre, te comes lo que sea. Le escarbas en la basura. Yo llegué a escarbarle en la basura. Trabajé en un restaurante de judíos, un restaurante de comida rápida, como mesero, y hacían unas hamburguesas riquísimas, riquísimas, unos pedazotes de carne. Me pagaban muy poco. El dinero que me pagaban apenas si me alcanzaba para ir a trabajar y pagar el lugar donde rentaba. En ese tiempo ya era yo cristiano. Y entonces, pero tenía hambre. Y lo que hacía era, ¿sabe? Iban las personas judías a este restaurante, personas de dinero, allá en Tecamachalco, y en el distrito, y comían, pedían sus hamburguesas, eran puros chavos jóvenes, iban ahí a sus tardes de paseo y de fiesta. Entonces pedían sus hamburguesas, sus refrescos, todo, y dejaban la mitad de la hamburguesa, la mitad de las papas fritas, que el hot dog, que no se lo comían, una mordida y lo dejaban el resto. Yo tenía un hambre. Y entonces el encargado, el gerente del restaurante, me decía, Axel, no te puedes comer esa comida. No de la charola, no de la mesa. El día que te vean te van a correr. Dice, oye, una hamburguesa, mira, está re buena. Y dijo, no te lo puedes comer ni de la mesa, ni de la charola, ni de la cocina. Y entonces otro de los meseros dice, Axel, cuando se tiene hambre, se come lo que hay. Digo, sí, pero yo no, ni lo que hay tengo. Dice, lo tiramos, sacamos la basura a las 3. A esta hora, salte, lleva tu bolsa y echa lo que te quieras llevar. Y alguien me vio de ahí, de los empleados, de los que ya llevaban más tiempo y ganaban más. Dice, ay, qué vergüenza, vas a comer de la basura. Y digo, sí. Y a las 3 me salí, agarré mi bolsita, empecé a revisar las hamburguesas más completas y me las llevé. El gerente me vio y me dijo, Axel, ¿te lo vas a hacer? Y dije, sí, tengo hambre. Y uno puede decir, qué vergüenza. Pero hasta que sabes lo que es la verdadera necesidad, se doblega tu orgullo. Cuando todavía venimos delante de Dios por un milagro y le decimos a Dios, Señor, hazme el milagro, porque soy tu hijo, porque yo merezco, porque tú me diste, porque Él es. Cuando tu orgullo está por acá, difícilmente vas a poder ser tenaz. Y entonces vas a creer que porque ya te lo ganaste, ya te lo mereces, y Dios debería de hacerlo. Lo que me gusta de esta mujer que recibió su milagro fue su humildad. Jesús sabe qué es lo que reconoce en la mujer. Dice, mujer, qué fe tan grande tienes. Y la mujer solamente lo único que hizo fue mostrar humildad, ser tenaz y inoportuna. Hermano, ¿quieres ser tenaz? ¿Quieres recibir tu milagro? Sé humilde. Insisto, ser humilde no es ser manipulador. Ser humilde es reconocer que tú no puedes, que no está en tus manos, que no tienes la capacidad, que eres quien eres. Jesús dice, no puedo darle a los perrillos el pan para los hijos, y se puso una perrilla que come de las migajas que caen de la mesa. Y yo le digo, ¿cómo te atreves a llamarme perrilla? Yo no soy eso que tú dices. No me menciones. Yo digo, sí lo soy. Estoy en esa condición de perrilla. No quiero decir perra porque soy muy feo, pero estoy en esa condición. Soy eso. No puedo ser otra cosa. No he tenido oportunidades, no he podido salir de mi situación. La situación con mi hija ha agravado mi condición económica, pero eso es lo que soy. Y aún así, Señor,
necesito el milagro. Y Jesús le dice, mujer, se ha hecho conforme tú has creído. Y el milagro sucedió. Es verdad, somos hijos, pero no somos hijos por nuestros propios méritos. Es verdad, somos coherederos con Cristo, pero no es por nuestros propios méritos. Es verdad que Dios nos hace justos, pero no es por nuestros propios méritos. Que somos bendecidos, pero no es por nuestros propios méritos, hermano. Es Dios el que lo ha hecho nosotros. Nosotros somos en una condición, si no hubiera sido por Él, estaríamos destruidos, acabados. De repente yo lloro por cualquier cosa, pero es por saber de dónde Dios me sacó. Tengo 3 hijos maravillosos, una esposa extraordinaria, un lugar donde vivir, un vehículo con que moverme, un trabajo que me da para comer. Y tengo la oportunidad de servirle. ¿Cómo no estar agradecido con Él? Por todo lo que ha hecho por mí. Cuando mi destino era terminar muerto en las vías del metro. Cuando intenté quitarme la vida, porque no veía futuro en mi vida. Cuando traicioné a mis padres y a mis hermanas, decepcionándolos porque no fui la persona que ellos esperaban que yo fuera. ¿Cómo no estar agradecido con Dios si hoy todo lo que tengo es gracias a Él? ¿Está conmigo? Estamos humildad. No puedes ser tenaz delante de Dios si eres orgulloso. Porque si eres orgulloso no vas a aguantar que el Señor te diga, eres una perrilla. Eres un perrillo. Ay, no, yo no, pum, nos vamos. Y no puedes ser tenaz porque el orgullo te hace darte la vuelta. No permite que seas confrontado en quién eres y cómo vives. No lo permite tu orgullo. ¿Por qué voy a dejar que me hablen así? ¿Por qué voy a permitir que el pastor me diga que soy un pecador? Porque lo somos. ¿Está conmigo? Segundo, ni el rechazo, ni las puertas cerradas que Dios le puso a esta mujer la hicieron desistir. Jesús casi le dijo, vete mujer, no tengo nada para darte. ¿Sabe qué dijo ella? Pues aunque sea migajas, dame. Si eso puede hacer una diferencia en mi vida, aunque sea migajas. No importa, hermano, queremos el cambio en nuestras vidas y no somos capaces de aceptar las primeras oportunidades que Dios te da. Le pides a Dios, Señor, dame un trabajo, y alguien dice, oye, hay una chamba de esto. Ay, no, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? Aguanta, son las migajas del principio. Porque eso no es lo que Dios tiene para ti, porque Dios no te va a llamar perrito por siempre. Eres hijo, eres hija, ¿sí está conmigo? Pero la humildad permite que haya tenacidad en tu corazón. La humildad permite que la mano de Dios sobre tu favor. Y entonces puede que sea inoportuno decirle al Señor, Señor, hazme un milagro ahora, y el Señor diga, ahorita, en este momento. Sí, es que es el momento en que lo necesito. No es el mejor momento para pedirlo, pero es el momento en que lo necesito. Y puede ser inoportuno el momento. Pero para Dios, la humildad que hay en tu corazón hará que esa tenacidad crezca y se fortalezca. Y entonces no seas inoportuno solamente, sino que además de eso tengas una respuesta de parte de Dios. Y el milagro suceda. ¿Está conmigo? Damos humildad. 2. Lea conmigo en Lucas, capítulo 23. Puede ser tenaz e inoportuno por tu milagro, como esta mujer. Amén. La mujer sirofenicia. Puede ser tenaz e inoportuno por un milagro. ¿Necesitas un milagro? Sé tenaz, sé inoportuno delante del Señor. Pero también podemos ser tenaz e inoportunos por nuestra salvación, por nuestro arrepentimiento. Conozco a muchos cristianos que después de haber recibido a Cristo dejan de arrepentirse por sus pecados. Ok, no quiero que vivamos dándonos golpes de pecho, yo pecador, no. Sabemos que hemos sido perdonados, que la gracia nos ha alcanzado y que somos nuevas criaturas en Cristo. Ya se los he explicado antes. ¿Sí está conmigo? Pero algo que pasa en el corazón de los cristianos es que no hay un arrepentimiento sincero. No hay un cambio verdadero en nuestro corazón. Decimos que estamos arrepentidos, pero seguimos siendo la misma persona. Hermano, el arrepentimiento es un reflejo de lo que pasó dentro de ti.
del toque de Jesús. Le cuento a alguien más que era tenaz e inoportuno. Lucas capítulo 23, ¿ya está ahí? Versículos 39 al 44, dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Ojo, guardes esta pregunta en el corazón. Subráyelo si es necesario. Pero el ladrón le dice al otro ladrón: ¿no temes tú a Dios, ni aún en la condición en la que te encuentras, le temes a Dios? Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era ya como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Segundo ingrediente. Hermano, para ser tenaz e inoportuno tienes que arrepentirte. El arrepentimiento genera tenacidad. El estar arrepentido, el querer una vida distinta, el querer una vida, eso es arrepentimiento. Se los he explicado en otro momento, ¿se acuerdan? El arrepentimiento es ir en una dirección y te arrepientes, es dar la vuelta completa y caminar en sentido contrario. Eso es el arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento en nuestras vidas, es cambiar de dirección. La palabra que usa en griego la Biblia para definir arrepentimiento es la palabra metanoia. Significa cambio de mentalidad. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento en nuestras vidas, si tú quieres ser tenaz en la vida en Cristo y esperar que las cosas extraordinarias de salvación para tu vida pasen, porque la salvación no solamente es la vida eterna en el cielo, sino la salvación es la sanidad, la restauración, la paz, la tranquilidad, la prosperidad que necesitas en tu vida. Eso es salvación. Por eso cuando los hebreos se encuentran entre ellos y dicen Shalom, de ahí se deriva la palabra salvación, que significa paz, pero no la paz como dice este mundo, sino como Jesús dijo: yo mi paz os dejo y mi paz os doy, y no les doy como el mundo la da. Entonces, cuando hablamos de salvación, no solamente es la eternidad con Dios en el cielo. Cuando hablamos de salvación, es tu sanidad, es tu restauración, es tu prosperidad. Pero eso no pasa si no hay arrepentimiento. Porque ¿cómo podrías notar la diferencia en tu vida de tu vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir si sigues estando en la misma condición? El ladrón le dice al otro ladrón. El ladrón primero, no sé, le pusieron nombres. En la iglesia tradicional dijeron: uno se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas. Le pusieron esos nombres, no sé dónde los sacaron. La Biblia no está. Pero uno era Dimas y otro era Gestas. ¿Cuál era cuál? No lo sé, no me pregunto. Pero sé que uno era rebelde en su corazón y le dice a Jesús: si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad puedes hacer un milagro, sálvame. Bueno, sálvate tú, pero también sálvame a mí. Salta de esta condición. Y el otro se da cuenta y dice: nosotros estamos sufriendo lo que nos toca sufrir porque somos merecedores de esto. Pero él no. Nosotros estamos pagando lo que es digno de pagarse por nuestros actos. Vamos a morir porque somos responsables de nuestras acciones y merecemos la muerte. Él no. Y le dice a Jesús: Señor, si vas al cielo, si estás en la eternidad, porque vas a ir a la eternidad, acuérdate de mí. Y el hombre recibe el perdón de parte del Señor. Fíjese, en ningún momento el ladrón le dijo a Jesús: me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que soy un pecador, ven a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, como hoy lo hacemos. Él no hizo eso. Lo único que reconoció es que era digno él de merecer el castigo y Jesús no. Que él estaba pagando por lo que había hecho, pero Jesús no tenía por qué pasar eso. Eso es reconocer la justicia de Dios. Y lo reconoce como Señor al decirle: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, la misma oración de fe que hacemos hoy con palabras estructuradas, el hombre se la estaba exponiendo a Jesús con una forma de ideas que estaban viniendo en su corazón por la revelación que estaba teniendo de que Jesús era el único que podía salvarlo.
Nosotros queremos ser tenaz delante del Señor, queremos que Dios nos perdone, pero no cambiamos nuestra manera de pensar. No entendemos que nuestros actos tienen consecuencias. No entendemos que nuestras acciones sufren consecuencias en nuestra vida. Y no solamente nosotros, nuestras generaciones. Creemos que no pasa nada. Decimos, no pasa nada, no va a pasar nada. Total. Ya Dios ya me perdonó. Soy hijo de Dios, soy cristiano, voy a la iglesia, el pastor ora por mí. No, hermano, para poder ser tenaz, ¿sabes qué es lo que hace el pecado? Cuando tú no te arrepientes, el pecado te regresa a tu vieja manera de vivir. Entonces, ¿cómo podrías esperar ser tenaz e inoportuno delante de Dios y esperar que el milagro pase en tu vida, por tu salvación, por tu restauración, por una vida mejor, si no hay un arrepentimiento sincero? ¿Sí está conmigo? Necesitamos un arrepentimiento sincero. Este hombre, no crea que lo bajaron de la cruz. Ah, ya se arrepintió, bájenlo. Ya vino, ya se volvió cristiano, ya sigue a Jesús, bájenlo de la cruz. Ya, denle una vida nueva. ¿Le hicieron eso? No, hermano, se murió en la cruz. Pero su salvación fue la eternidad con Jesús. ¿Sí está conmigo? Uno piensa que cuando uno se vuelve cristiano, ya todo es malo color de rosa, ya todos me van a ver. Ah, eres cristiano, pásele. Lo contratamos y con doble sueldo. Eres buena persona, seguramente tú no nos vas a hacer tranza. Pásele, tú eres buen cristiano. No, hermano, por supuesto que no. Pero tienes una certeza. Que Dios escucha tu oración, que Dios te va a respaldar, que Dios va a decir, ven conmigo, ven a mi reino. Mi vida, la vida que yo te ofrezco es una vida distinta en el reino de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, ser tenaz y ser inoportuno delante de Dios no significa que las cosas puedes hacer. Si tú quieres hacerlo, lo harás en mi vida. Amén. Uno más y termino. Hechos capítulo 10. Versículos 1 al 8. Hechos 10. Lograr tu milagro. Si eres tenaz y inoportuno, puedes lograr tu milagro como la mujer logró su milagro. Pero necesitas humildad. 2. Puedes alcanzar tu salvación si eres tenaz y inoportuno. Imagínense en la cruz a Jesús. Y ahí en la cruz el ladrón dice, sálvame, llévame a la eternidad, llévame a tu reino. ¿No era el mejor momento para pedirle algo a Jesús o sí? Y sin embargo se lo pidió. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, mándame tu WhatsApp, o mándame tu mensaje, o luego más al ratito en la madrugada, a las 5 de la mañana te levantas a orar, a ver si te respondo. No, era el único momento que había, no había otro momento. Y Jesús, con todo el dolor que estaba sintiendo en su cuerpo, y el sufrimiento que tenía en su cuerpo, le dice al ladrón, hoy, te garantizo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿No era el momento más oportuno? Sí. Bueno, no te esperes al momento oportuno. Estás ahogando, te estás muriendo ahí ya. Dile, Señor, ayúdame. ¿Y cómo le hago, pastor? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿De rodillas, de parado? Como puedas, él estaba crucificado. Estaba colgado de un palo. Y ahí, colgado de un palo, dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor dice, sí, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, se te nace inoportuno para tu milagro, se te nace inoportuno para tu salvación. He visto a gente, cristianos, que oran por personas que están alcoholizadas, bien alcoholizadas. Y le dicen a la persona que está muy alcoholizada o borrachito, le dicen, oye, tienes que arrepentirte. Y he visto cristianos que dicen, no ores por él, porque está borracho, no lo entiende. Es el momento, no importa. No importa que no lo entienda, no importa que no comprenda. Es que está drogado, no lo va a entender, no importa, es el momento. Si este es el momento que tienes para ser inoportuno delante del Señor, ora por él. Cuando yo recibí a Cristo estaba bien crudo, estaba todo desvelado, no podía con mi alma. Y estaba ahí en la silla, sentado, agarrándome porque no quería recibir a Cristo en mi corazón, y cuando me vi ya estaba al frente, llorando de rodillas. Entonces no hay un momento para la salvación, cualquier momento. La Biblia dice, este es el día de salvación. No importa cómo esté, no importa si está enfermo en el hospital, no importa si se está muriendo, no importa si está en el lecho de muerte, no importa si está drogado o alcoholizado, se acaba de mentir, se acaba de decir una mentira. Es el momento de arrepentirse, es el momento de decirle al Señor, sálvame.
necesito salvación, sálvame. Amén. Y si le fallaste al Señor, no te esperas a que llegue el domingo para venir a pedirle perdón. Ahí mismo, pídele perdón al Señor. Estaba platicando un varón, me escribió: pastor, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, márcame, este es mi número. Y ya me marcó. Dice, ¿sabe qué, pastor? Estaba, no sé cómo, yo iba a contestar eso, pero dice, no sé cómo, pero estaba en un hotel con una mujer que no era mi esposa. Y estaba a punto de cometer adulterio. Pero estaba tan desesperado, porque sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Y dentro de mí tenía una lucha que decía, no te quedes, sal corriendo. Pero mi carne decía, quédate. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le dije a Dios, Señor, ayúdame, sálvame. Y de alguna manera, un escándalo en la habitación de al lado. Vinieron patrullas, reporteros, gente que salió. Yo nada más me asomé, dije, no salgo. La mujer salió corriendo, yo me quedé ahí. No pasó nada. Llegué a mi casa, le pedí perdón a mi esposa y nos reconciliamos. Y le digo, ¿y sí qué quieres que haga por ti? Quiero que ore por mí, porque no quiero que vuelva a pasar. Digo, mira, yo puedo orar por ti para que no vuelva a pasar, pero cuando sientas que va a volver a pasar, vuelve a clamar a Dios. Vuelve a decirle, Señor, sálvame. Porque puedo estar en el lugar incorrecto, a punto de hacer algo incorrecto, pero si tú le clamas a Dios, estoy seguro. Mira, se va a abrir la tierra, va a caer un dinosaurio del cielo, va a aparecer un alien ahí, te va a abducir, te va a raptar. Algo va a pasar, pero si tú clamas a Dios, Él no te va a dejar. ¿Está conmigo? Ahora, hay quienes somos tan tercos que aún Dios interfiriéndonos, estorbándonos, atravesándose casi, que el dinosaurio delante de nosotros un obstáculo para seguir, lo brincas el dinosaurio y sigues a tu terquedad, a lo que quieres hacer. Bueno, entonces te hace falta humildad, te hace falta arrepentimiento, porque le estás diciendo a Dios, sálvame, sin la intención de ser salvado. Estamos como el otro ladrón que le dice, si eres hijo de Dios, sálvame. Casi le estamos diciendo eso a Jesús. Si eres hijo de Dios, no quiero caer en adulterio, y ahí está. Si eres hijo de Dios, no quiero drogarme, y vas a comprar la droga. Si en verdad hay arrepentimiento, te aparta, das la vuelta y caminas en el sentido contrario. ¿Sí está conmigo? Este hombre ha cambiado su manera de ver las cosas, el que me habló por teléfono. Y me dice, ¿y ahora qué hago? Busca a Dios, arrepiéntete, apártate, arrepiéntete de tu corazón, da la vuelta en esa dirección. No vuelvas a hacerlo. ¿Estás conmigo? ¿Sí está conmigo? Ok. Amén. Uno más, dije, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10. ¿Ya había dicho ese texto o no? ¿Sí? Hechos capítulo 10. Vamos a leer versículo 1 al 8. Hechos 10, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles confiado todo. Este Cornelio también es un hombre tenaz. Pedro le pregunta a Cornelio, ¿por qué me hiciste venir? ¿Lo hizo venir Cornelio? ¿Sí o no? Sí.
Recuerde, Dios le habla a Cornelio, le dice, Cornelio, manda traer a Simón Pedro. Está allá en Jope. Ve y tráelo, manda personas por él y tráelo. Entonces, cuando llegan los hombres, ¿a quién ve Pedro? A los hombres. Ahora, Dios ya había tratado con Pedro antes, con esos mantos que bajaban, con alimentos inmundos, y el Espíritu le decía a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo aquello que yo he santificado. Y ahora Pedro, por esta revelación, extraído por Cornelio, ahora Pedro entiende que no puede llamar inmundo lo que Dios ha santificado, refiriéndose a la gente no judía. Se lo dice a él, no podemos llamar inmundo a las personas que Dios ha santificado. Y Dios me ha dicho que ustedes no son inmundos, puedo estar con ustedes ahora, porque era romano. Cornelio y su familia eran romanos. Y entonces ahora le dice Pedro a Cornelio, ¿por qué me has mandado traer? Y mire lo que responde Cornelio. Cornelio dice, porque soy bien buena onda, porque soy bien buena gente, porque tengo harto dinero. Miren cómo responde Cornelio. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu corazón ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Hermano, con lujo de detalles, como le sucedió a Cornelio, así se lo está contando a Pedro. Esa es la razón por la que te mandé traer. Yo solamente oraba, ayunaba y daba mis limonas, daba mis ofrendas. Y de repente un ángel se me apareció y me dijo, manda a traer a Simón. No estaba en mi corazón traerte. No fui yo el que te mandó traer, pero la instrucción de parte de Dios para traerte es esta, que vinieras, que mandara por ti. Esa es la razón por la que ahora estás aquí. Y mire, no termina ahí. Dice, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio no tenía ni la menor idea de qué se trataba este asunto. Él no sabía por qué venía Pedro. Él no sabía por qué había que mandar por Pedro. Lo único que tenía Cornelio era un corazón para Dios. Un corazón que oraba y buscaba a Dios. Un corazón que ayunaba y que le decía a Dios, necesito conocerte. Necesito saber de ti. Necesito saber quién eres. Y daba sus ofrendas. No entendía muchas cosas Cornelio, por qué hacía lo que hacía, pero sabía que era Dios hablando a su corazón. Y Dios dice, ok, ha llegado el tiempo de Cornelio, mandemos a traer a Simón. Y mientras Cornelio está orando y ayunando, Dios está tratando con Simón Pedro acerca de lo que es inmundo y de lo que no es inmundo. Quiero que note una cosa, cuando tú estás pidiendo por algo, Dios ya está tratando por otro lado. Nosotros creemos que cuando yo oro es como si magia sucediera y entonces todo se acomoda. No, hermano, cuando tú oras, cuando tú estás pidiendo algo a Dios, Dios ya está acomodando las cosas en otro lado. El puesto de trabajo que necesitas, la oportunidad que estás buscando, la persona a la que va a ayudarte, Dios ya se está moviendo en otro lugar, lejos de donde tú estás, para tu petición tenga una respuesta. ¿Sí está conmigo? Porque si Dios hiciera, que lo ha hecho, y no digo que no lo haga, pero si Dios quisiera que el dinero te apareciera en tu bolsillo de la noche a la mañana, al rato sería muy cómodo para nosotros, en lugar de esforzarnos. Señor, ya se me acabó lo que me diste, vuelve a llenar. Sin embargo, tú dices, Señor, necesito dinero. Dios va a mover tu trabajo, tu oportunidad, tu negocio, las cosas que están a tu alrededor, a una persona, de una manera sobrenatural, algo va a pasar. Yo antes creí que cuando me encontraba dinero en la calle, cuando tenía mucha necesidad, me pasó muchas veces, sobre todo cuando recién había empezado a trabajar, que recién me había casado, que el dinero no nos alcanzaba. De repente yo traía solo lo del pasaje, ya se los conté. Y entonces había ocasiones que se me antojaba algo. Entonces si yo compraba algo, me desacompletaba.
Bueno, hubo ocasiones en que me atreví a hacerlo. Entonces compraba algo porque no me aguantaba las ganas o porque ya no aguantaba el hambre y me compraba algo y entonces ya no me alcanzaba para el pasaje de regreso. Y ahí me tienen caminando desde mi trabajo al Puente Rojo. Ahí voy caminando. Señor, me hacen falta 10 pesos. Señor, 20 pesos para mi pasaje. Señor, no me alcanza. Y de repente me encontraba 20 pesos. Señor, muchas gracias. 20 pesos. Llegaba con Ceci y le decía, ¿qué crees, amor? Me faltó dinero y no me alcanzó. Me compré esto y le pedí al Señor y me dio 20 pesos. Y yo dije, Señor, yo creo que ha de florecer ahí. O un ángel ha de pasar y lo ha de dejar ahí. Ahí viene Axa, déjenle los 20 pesos. Hasta que un día perdí 100 pesos. Traía, no me quedé sin nada, traía, acababa de cobrar, era quincena, pero se me perdieron 100 pesos. Entonces cuando conté, dije, me faltan 100 pesos. Y ahí me tienen como loco buscando 100 pesos para ver dónde está, porque me desacompletaba. Pasó una semana y de repente en mi trabajo me escucho que alguien está contando una historia. Me acerco y es que ¿qué creen? Que yo necesitaba 100 pesos y me los encontré allá afuera del centro de salud. Dije, esos eran míos. Porque ahí fue donde los perdí. Y entonces me di cuenta que cuando yo me encontraba dinero, alguien más lo había perdido. ¿Sí está conmigo? Entonces cuando pierdas dinero, digo, ¡ay, era lo único que tenía! No, seguro que no. Seguro que los perdiste, sí. Pero seguro que alguien más los necesitaba también. Ahora, no estoy diciendo que Dios haga eso. ¿Sí está conmigo? No va a decir, ¡ay, entonces cada vez que se me pierde dinero! No. Maldigo a todos que me están robando mi dinero. No siempre pasa así. Pero es una forma de explicar cómo Dios obra. ¿Sí me explico? Mientras tú necesitas algo, Dios está moviendo algo al otro lado. Mientras Cornelio necesitaba salvación para él y su familia, Dios estaba explicándole a Pedro que tenía que matar y comer animales inmundos. Entonces cuando llega la noticia a Pedro, tienes que ir con un inmundo, con un no judío. Para Pedro no es malo ir con ese judío y no iba a ser mal visto para Pedro porque Dios ya le había dado la instrucción. ¿Sí está conmigo? Dios está preparando el lugar donde tienes que trabajar si no tienes trabajo. Dios está preparando a la persona con la que tienes que hablar si necesitas un consejo. Dios está preparando el bolsillo de alguien con el que tú vas a hacer negocios sin que te endeudes, sin que te empobrezcas, sin que seas defraudado. ¿Sí está conmigo? Entonces ya Dios se está moviendo por el bien tuyo, por el bien de tu familia, por lo que tú necesitas. Entonces no se aflija porque es que no veo la respuesta. Sea tenaz, sea inoportuno. Pedro, de repente tocan a la puerta de Pedro. Venimos por ti, Pedro. ¿Qué? Identifíquese, por favor. No, venimos de parte de Cornelio. ¿Qué Cornelio? El centurión romano. ¿Y ahora qué hice? Dios se está moviendo para que tú tengas respuesta a tu oración. Y lo único que hizo Cornelio fue ser tenaz e inoportuno. En cuanto terminó de hablar con el ángel, Cornelio llamó a sus 2 siervos y a su soldado de confianza y dijo, vayan por Pedro. Y dijo, no, pues es que ya es tarde. Mañana vamos. O el fin de semana, que Pedro normalmente agenda los viajes para ir a predicar a otras iglesias, vamos a agendar con Pedro. No. Puede ser el momento más inoportuno, pero Dios tiene una respuesta para ti. ¿Se acuerdan de aquella parábola donde Jesús nos cuenta y dice, había un hombre que ya se iba a ir a dormir y de repente llegó su vecino y le dijo, hey vecino, por favor, ¿tendrás 2 panes por ahí? Es que me acaban de llegar visitas. No las esperaba. Me llegaron visitas y necesito panes. Ya todo está cerrado. Y dice el Señor Jesús, aunque es inoportuno, aunque no es la hora adecuada para ir a pedir al vecino, el vecino por causa de que le fueron a pedir, le va a dar a su vecino lo que le pidió. Y nos dice así vuestro Padre. Puede que no sea la hora adecuada, pero tienes que ir y pedirle.
Tienes que insistir. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a Cornelio? Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han sido tomadas en cuenta, no han sido olvidadas. Pareciera que lo que hacemos es inútil. Pero nada de lo que haces en Dios es inútil. Siempre tiene una recompensa. Siempre tiene una respuesta de parte de Dios aquello que haces en el Señor. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. Dice, sigo leyendo, ¿dónde me quedé? Versículo 31, ¿no? Dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A veces pensamos que lo que hacemos no tendrá resultados en ninguna manera. Te esfuerzas en ser buena persona, en hacer bien las cosas, en portarte bien, en buscar a Dios, y resulta que no encuentras o que no ves el milagro de parte del Señor. Y oras a Dios y le pides a Dios, y parece que no pasa nada. Cambias tu manera de ser, de tratar a los demás, de actuar con respecto a otros y no pasa nada. A mí lo que me gusta es que, a pesar de que Cornelio no vio un resultado inmediato, él perseveró. Siguió haciendo lo que hacía, orar, ayunar, ofrendar. Siguió haciéndolo, hasta que un ángel del cielo, quizás Pedro, nunca hubiera conocido a Cornelio. Quizás no hubiera habido oportunidad en lo natural y en lo cotidiano de que Cornelio y Pedro se conocieran, ni mucho menos que Pedro le hablara a Cornelio de Dios, porque él era un romano. Pero para Dios no hay nada imposible. Y tuvo que hacer venir un ángel para decirle a Cornelio, ve por Simón Pedro. Y llegó Simón. ¿Sabe? Yo me he encontrado con gente que me dice, es que usted Dios me lo mandó. ¿A poco? Había una hermana que me decía, es que ustedes, a mi esposa y a mí nos decía, es que ustedes son unos ángeles que Dios nos mandó. Porque hubo una época en que un hijo de ellos estuvo secuestrado. Fue cuando los conocimos. Y por alguna razón, sin querer, mi esposa le pregunta, ¿cómo está, madre? Y dice, madre, me secuestraron a mi hijo. ¿Cómo? ¿Qué haces ahí en pleno tianguis? Un montón de gente y en el tianguis nos dijeron eso cuando dijimos, ¿qué? ¿Cómo? Le dijimos, déjeme orar por usted. Vamos a orar por usted. Nos dimos la vuelta al puesto, un puestezote enorme, le dimos la vuelta al puesto, nos pasamos cerca de ahí, vamos a orar. Su hijo tiene que volver a casa. Y tiene que volver sano y salvo. Orar en nuestro corazón. ¿Sí está conmigo? Pero no te rindas, persevera. Cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Celos, sé tenaz y sé inoportuno. Delante de Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza. Pero ¿cómo? ¿Cómo debes de ser tenaz e inoportuno? Uno, con humildad. O la mujer, Sirofenicia, diciéndole a Jesús, salva a mi hija. No puedo darte, dice el Señor, no puedo darte el pan que es para los hijos. Y sin embargo, se lo dio. Su liberación, la liberación. Usted sigue leyendo la historia y se va a encontrar que cuando la mujer volvió a casa, su hija era completamente libre. Por causa de que perseveró. ¿Fue inoportuna? Sí. Pero lo hizo con humildad. Cornelio perseveraba y perseveraba y perseveraba.
Y un día se le apareció un ángel y dijo, manda por Simón. De repente no nos sorprende que nos hablan por teléfono y pastor, ¿puede venir? Yo, sí, ¿qué pasa? Y de repente vemos y hay una bomba en la casa, todos peleándose con todos, y ahí me meto yo con escudo, casco y protección a recibir cocolazos y finalmente Dios obra en esa casa. Me he metido hasta la cocina de una familia en una ocasión que no conocía, pero ellos sabían que yo era pastor. Y de repente está la bomba en su casa y van y me tocan, ¿es usted el pastor? Y digo, sí. ¿Puede venir? Sí, claro. Cuando salgo y veo la casa, digo, ay, esto ya se está incendiando, Señor. Y ahí voy, hermano, que me meto y ya estaban dándose con todo. Cuando veo el hombre saca una pistola y amenaza a la esposa, digo, Señor, ¿qué hago? Me salgo corriendo y el Señor así como que me empujó y me jaló de las orejas y me puso delante de la mujer y dijo, no la mate. Dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? En tus manos encomiendo mi espíritu. El hombre bajó la pistola y se puso a llorar. Dijo, no haga eso. Digo, ¿cómo no? Ya lo hice. ¿Por qué me hace esto? Yo ni lo conozco a usted. Digo, yo tampoco te conozco, pero Dios sí te conoce. Y Él me mandó. Cambiaron sus vidas, se reconciliaron, ya no viven ahí cerca de la casa, se mudaron. Y ahora van a una iglesia. Recién me lo encontré a él. Y dice, pastor, y me abraza, me lo encontré ahí en chat. Y me abraza y, pastor, qué gusto. Por cierto, ¿cómo se llama, pastor? Tengo que ponerle un cartel aquí, por favor, sigan en Facebook, para que me identifiquen. Gracias, mire que estamos en la iglesia, ahí nos congregamos. Adelante. Recién acabo de ver una hermana que se congregaba con nosotros, predicando del Espíritu Santo en una congregación enorme. Dije, esa hermana yo le enseñé. Y lo que está hablando yo se lo enseñé. Dije, wow. Así es que no me preocupa porque sé que el Señor nos ha puesto en la vida de quienes nos ha puesto. Hermano, Dios le quiere bendecir. Dios quiere transformar su vida. Pero tienes que ser tenaz. No rendirte por la primera vez que te dicen, aquí está el pecado, ven. Ay, sí, no puedo, si sálvame. El pastor dijo que si tú ibas a salvar. No, hermano, arrepiéntase. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Y alguna vez les conté también de aquella vez que una hermana estaba peleando con su esposo. Y nosotros íbamos llegando a la casa. Íbamos llegando a la casa y la hermana vive en unas casas de donde nosotros vivimos. Íbamos llegando y oímos que están los moquetazos. Pero buenos, de esos que ya no sabes de qué lado poner. Y entonces vamos llegando y sentimos, así mi esposa y yo al mismo tiempo, sentimos en el corazón, ve y métete. Y no, Señor. Y no quería, porque nosotros ya habíamos hablado con ellos. En muchas ocasiones. No una vez, muchas. Por cierto, nos ven, los hermanos. Les envío una fuerte abrazo, los quiero mucho. Y dije, no, ya no, Señor. No entiende. El hombre estaba muy enojado. Tan enojado que traía un palo en sus manos. Un palito una cuchara de madera, no. Traía un palo, un tronco así, de este tamaño. ¿Quién sabe dónde lo fue a sacar? Grueso. Quería darle un palazo a su esposa.
Pero como la hermana corría rápido, no le alcanzaba y entonces el hombre desesperado empezó a golpear su carro. Los quiero mucho, ¿sí? Lo digo. Y entonces voy llegando con mi esposa, creo que venían mis chavos, sí, ¿verdad? También venían mis hijos. Nos bajamos del carro y el Señor dice, ve y métete. Que no, Señor. Ya había público. Ya todos los vecinos estaban, dale. No pierdas el tiro. Como traía palo, creo que. Había un show en la calle. Y los demás vecinos saben que yo soy pastor, pero además saben que soy pastor de ellos. Entonces imagínense. Si voy y me meto y no lo resuelvo, sino que empeora, ¿cómo quedamos los cristianos? Así es que el Señor me dijo, ve y métete. Y voy llegando, y el hermano está agarrando el palo y le va a dar un palazo a la hermana. Mira cuando yo voy llegando. Y le digo, no, espérate, y meto la mano. Y me da un palazo. Sentí que me rompió el brazo, literal. Entonces el hermano ve y se sorprende y dice, pastor. Sentí cómo me punzaba el brazo. La hermana, pastor, es que mire que no lo puedo controlar. Le digo, pues cómo no, mujer. Y ahí los tuve que ir a la calle y el hermano, espérate, suéltame, yo abrazándolo. Yo mientras estaba todo pegarle a él, no quería él pegarme a mí. De hecho, llegó el momento en que él se puso a llorar y dice, pastor, es que no se meta. No se meta, por favor, no se meta. Y yo, pues es que no te puedo dejar que le pegues, ¿cómo crees? Y bueno, está bien. Pero es que usted, cada vez que aventaba golpes, él estaba muy tomado, cada vez que aventaba golpes, pues sí me lastimaba, me pegaba. Hasta que ya yo oraba y yo le decía, Señor, ¿cómo calmo esto? Y el Señor dijo, abrázalo. Dijo, abrázalo, sí. ¿Estás viendo y no ves? Y se insiste el Señor, abrázalo. Abrázalo y dile que lo amo. Lo abracé. Y el hombre se deshizo en mis brazos. Y dice Dios que te ama. Y yo también. Eso se lo agregué yo. Y lo abracé. Y no pude más que abrazarlo. Y es todo lo que decía, Dios te ama. Y él se quebraba. Y cada vez que se lo decía, él se quebraba. Y cada vez que se lo decía, bajaba sus brazos. Y quería volverlos a levantar. Y le decía, Dios te ama. Y volvía a bajar los brazos. Es que ya no puedo, pastor. No importa, Dios te ama. Finalmente se calmó. Logré meterlos a los dos a su casa. Oré por ellos, los bendije. Dije, aquí se acaba esto. O vuelven su corazón a Dios, o Dios va a permitir que ustedes se separen como matrimonio. Así es que paremos esto de una vez. Oramos, oré por ella, oré por él. Se arrepintieron de corazón y están juntos. No los he vuelto a ver, no los he vuelto a pelear otra vez, perdón. No los he vuelto a ver pelear otra vez. Tienen sus luchas, tienen sus problemas, tienen sus necesidades. Pero Dios siempre va a enviar a alguien a tu vida. Tienes que ser tenaz. Tienes que ser inoportuno. La hermana lo único que atinó a decir cuando yo iba llegando, pastor, ayúdeme. No era la mejor expresión. No era la mejor oración. La hermana tuvo que calmarse también, su corazón tuvo que cambiar. Hoy siguen teniendo problemas, siguen teniendo dificultades, siguen teniendo necesidades, pero sé que Dios entró a su casa y eso se tiene que acabar. Eso se resolvió. Amén. ¿Les puedo contar cómo ese? Más. Pero lo que quiero decirles es que Dios siempre va a intervenir. Pero tienes que ser tenaz. Tienes que ser inoportuno. Tienes que decirle al Señor, Señor, esta es mi necesidad. Tengo este problema.
Estoy pasando por esta dificultad. Estoy pasando por esta ansiedad en mi vida. ¿Está conmigo? Ahí en Hebreos, que acabo de leer, el capítulo 12, versículo 1 al 3, están las tres características: perseverancia, humildad y arrepentimiento. ¿Quieres ser tenaz e inoportuno? No te olvides de arrepentirte de tus pecados, de ser humilde delante del Señor y de perseverar. Porque al final verás el milagro de Dios. Al final. Amén. Amén. Vamos a orar. Ya, si no, voy a seguir. ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas la ayuda de Dios? Insiste. Aférrate. Hermanos, sin embargo, ahí está. Hermano, hazlo de manera correcta. No te vuelvas una persona terca. Sé tenaz y sé inoportuno delante del Señor. Esas tres cosas: arrepentimiento, apártate de tu vieja manera de vivir, no seas la misma persona que eras. Sé humilde delante del Señor. Reconoce que no se trata de ti, que se trata de Él. Y persevera. No desmayes, porque a su tiempo cosecharás. Amén. Persevera. Sé que lo verás. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos amas y tienes lo mejor para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que limpies nuestro